Ahí sí. Entonces mencionábamos que a medida que va saliendo un nervio espinal por su agujero intervertebral, los ramos de cada nervio se va a ir dirigiendo tanto a dorsal como hacia ventral a distintos lados del cuerpo. Pero cuando llegamos acá a los ramos ventrales de C6, C7, C8 y T1, estos ramos ventrales de estos nervios se van entremezclando entre ellos y van formando unos nervios con nombre en particular y que se van a dirigir hacia el miembro torácico. Y a esto le llamamos plexo braquial, que se forma a partir de los ramos ventrales de C6, C7, C8 y T1. Puede haber aporte de T2 y puede haber aporte de C5, los ramos ventrales, pero en general se describe como la formación de estos 4 nervios espinales, sus ramos ventrales. Entonces, vamos a ver algunos, los más principales, los que de repente en clínica pueden ser más relevantes conocerlos. Uno de ellos es el nervio musculocutáneo, y aquí yo les pongo a partir de aproximadamente de qué ramos ventrales se forma. Cuando se juntan estos ramos ventrales, van a formar este nervio musculocutáneo. Y lo relevante aquí es identificar 2 cosas: por dónde recorre el nervio y qué es lo que va a inervar. Entonces, acá lo que aparece, ramo motor, esto significa ramo motor y ramo sensitivo. Es decir, lo motor siempre va a un músculo y lo sensitivo es información que trae la sensibilidad de ciertas zonas. Eso es sensitivo, ¿ya? La parte sensible. Es decir, tendría que venir de la piel, ya, de ciertas zonas. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? El nervio mediano, perdón, el nervio musculocutáneo va a viajar a nivel del brazo. Fíjense, este es el brazo, acá tenemos el codo, viaja por medial, muy pegado y caudal a la arteria braquial, que es la que vemos acá, ¿ya? Este nervio musculocutáneo. O sea, nosotros si viésemos en un paciente esta zona, vamos a ver un nervio muy craneal y luego la arteria braquial, y ese nervio craneal corresponde al nervio musculocutáneo. ¿Qué es lo que va a inervar en término motor a estos músculos? Coracobraquial, bíceps braquial y braquial. Y aquí hay algo que nos dice bastante. Inerva 2 músculos que la función de ellos entre ambos es flexor del codo, estos 2. Entonces, ¿a qué nos sirve esto? Nosotros podemos decir, el nervio musculocutáneo es flexor del codo. Entonces, en algún caso donde tuviésemos algún paciente con dificultad en la flexión del codo, ya nos está diciendo algo de que el nervio o la vía que llega a esos músculos para poder flectarlo, algo le está sucediendo a esa vía del nervio musculocutáneo, ¿ya? Producto de a los músculos que llegan. Acá vemos otro nervio, que es el nervio mediano, que es inmediatamente caudal a la arteria braquial, y están tan juntos ellos que se describe un ramo comunicante entre ambos nervios, entre el nervio mediano y el nervio musculocutáneo. Esto muchas veces se observa cuando se están haciendo algunas cirugías, sobre todo ya sean de fracturas a nivel de la zona. Ya tenemos que conocer que por allí recorren estos nervios. El nervio radial es un nervio muy grueso, muy relevante, que se introduce, fíjense, esto es por medial nuevamente, aquí ya teníamos el músculo cutáneo, y el nervio radial, de acuerdo a todo lo que ven acá ustedes, es un músculo, o sea, un nervio principalmente extensor.
¿Por qué? Porque va a dar inervación a todos los músculos extensores del codo y extensores de carpo y dedos. Por lo tanto, imagínense si hay algún daño de este nervio radial, ya reconoceremos de inmediato que la extensión se va a ver disminuida o afectada, producto de una alteración a nivel del nervio radial. Y tiene un recorrido bien particular. Aquí lo vemos, se introduce entre las cabezas del tríceps, porque es al que inerva, ¿cierto? El tríceps, el principal extensor del codo. Entonces se introduce aquí por medial, pero si observamos por lateral, aquí esta es una imagen por lateral, aquí vemos el codo, esto sería craneal, y aquí en la imagen se está como levantando la cabeza lateral del tríceps, y vemos apareciendo aquí por lateral al nervio radial, lo mismo que vemos aquí en una muestra anatómica. Vemos el codo aquí, el olecranon, esto es craneal, aquí vemos la cabeza lateral del tríceps, aquí vemos empezando los músculos del antebrazo, y vemos aquí por lateral apareciendo el nervio radial. ¿Por qué es importante aquí su reconocimiento? Porque a veces en las cirugías de codo tenemos que llegar a esta zona y reconocer que allí va pasando este nervio y por supuesto no dañarlo y tener cuidado con todo el acceso quirúrgico que hacemos ahí en esa zona, ¿ya? Y aquí a este nivel, este nervio radial se divide en un ramo superficial y en un ramo profundo, en donde el ramo superficial es sensitivo para las zonas más craneales del antebrazo, para la piel, y en un ramo profundo, donde él se mete entre los músculos del antebrazo para dar inervación motora para el movimiento de esos músculos de la zona. Este ramo superficial es importante porque viaja muy cercano a la vena cefálica. Y como ya hablamos que la vena cefálica es una vena de acceso para poder poner una vía en nuestros pacientes o bien extraer sangre, hay que tener cuidado de no pinchar estos ramitos que van a los lados de la cefálica. El nervio mediano y el ulnar, ya bueno, mencionamos el mediano, ¿cierto? Que iba ahí en la parte caudal de la arteria braquial, y el ulnar va inmediatamente caudal a este mediano. Ambos se originan juntos y la particularidad de ellos es que no tienen ninguna actividad ni acción a nivel del brazo, sino que la acción de estos dos nervios es a nivel del antebrazo y principalmente a dar inervación motora a los músculos flexores que están ubicados a nivel del antebrazo. ¿Ya? El nervio ulnar y mediano. Importante, esta es una visión de la palma de la mano y es relevante identificar las zonas de sensibilidad a nivel de la palma, porque hay un aspecto clínico en donde se quiere evaluar la sensibilidad en un paciente haciendo unos pellizcamientos en los dedos, en las zonas. Entonces es importante identificar, por ejemplo, que en la zona dorsomedial de la mano, la inervación sensitiva está dada por el nervio radial. En la zona lateral está dada por el nervio ulnar. Y en la zona más palmar, indicando, fíjense aquí, el dedo 2, 3 y 4, está dada la inervación por el nervio ulnar en conjunto con el nervio mediano. Por lo tanto, a veces se hace, cuando uno sospecha de algún daño de alguno de estos nervios, se hace una discriminación en el sentido de poder ir apretando y pellizcando distintas zonas de la mano para identificar alguna alteración. Nos pasamos a la parte ya del abdomen y el miembro pélvico.
va a aparecer por su agujero intervertebral correspondiente, el nervio espinal L1, L2, L3, L4, así sucesivamente. Se van a dirigir específicamente cada uno a sus sitios, ¿sí? Van a ir formándose también algunos nervios en particular, tanto en términos sensibles para ciertas zonas de piel, como también a los músculos de la zona, músculos abdominales, músculos dorsales, ¿ya? Y aquí nuevamente vemos el cono medular, que era lo que estábamos hablando hace un rato, conformado por los nervios sacros y los coccigios. Cada uno después saliendo los nervios correspondientes por su agujero. Dentro del miembro pélvico, uno de los nervios importantes es el nervio femoral. Y aquí está indicado a través de la unión de qué ramos ventrales se forma, a partir del ramo ventral de L4, L5, L6, y este nervio femoral aparece por el trígono femoral, ahí lo ubicamos, y recorre por el muslo por medial, dando inervación principal al músculo cuádriceps. Por lo tanto, este nervio va a tener relación con la extensión de la rodilla. ¿Sí? Por eso es importante analizar y recordar la función de los músculos para poder identificar lo que va a hacer un nervio. Y a su vez, este nervio femoral tiene un ramo sensitivo, ¿cierto? Ya hablemos de sensitivo, es sensibilidad, es piel. Y ese nervio sensitivo se llama nervio safeno, y la sensibilidad, el nervio safeno, la da a todas las zonas mediales del miembro pélvico, tanto a nivel del muslo, de la región tibial, como del pie, pero siempre por medial. Y este nervio safeno es parte del nervio femoral, que ya sus ramos motores, ya dijimos, para el cuádriceps, y su ramo sensitivo, que es el safeno. Nervio obturador es muy profundo, recorre al interior de la cavidad pélvica y se va a encargar de inervar a los músculos aductores. Aductores, con D, no confundirlo con la abducción, sino que se encarga de inervar los músculos aductores. ¿Ya? Por lo tanto, los músculos que llevan los miembros hacia medial. Eso principalmente hace el nervio obturador. Esta es una visión ya más con las estructuras. Vemos la vista medial, en este caso, de un miembro pélvico derecho. Va aquí el nervio femoral, dando sus ramos motores a los vastos del cuádriceps, y apareciendo el nervio safeno, acá, que se hace un poquito más superficial porque tiene que llegar a la piel, ¿sí? Y el nervio obturador, que es el mismo que vemos acá, pegadito al coxal, para dar inervación a estos músculos aductores, que eran los que mencionamos hace un rato. Ahora, a partir de L6, L7, S1, los ramos ventrales de estos nervios conforman un paquetito nervioso que se llama el tronco lumbosacro. Y este tronco lumbosacro va apareciendo, fíjense, acá se hace un poco más visible, más superficial. Este es el sacro, este es un coxal, y va apareciendo el tronco lumbosacro. Y los primeros nervios que da este tronco lumbosacro son los nervios glúteos, ¿ya? Que por supuesto van a ir a los músculos glúteos, ¿sí? Pues, como el nombre lo dice. Y luego de dar los nervios glúteos, este tronco lumbosacro pasa a conformarse como nervio isquiático. Es decir, el nervio isquiático es parte y proviene de este tronco lumbosacro. Y el nervio isquiático va a pasar, fíjense, por caudal a la articulación de la cadera para bajar
e irse hacia distal por el miembro pélvico, pero por caudal. El nervio femoral se encargaba más bien por craneal, ¿cierto? El músculo cuádriceps, que está craneal, y el nervio isquiático se va a ir por caudal. Y vemos acá en esta imagen una visión lateral del miembro pélvico izquierdo. Acá vemos el coxal. Se quitaron parte de los músculos glúteos para observar cómo gira aquí el nervio isquiático. Gira por detrás de la articulación de la cadera, pasa inmediatamente detrás del fémur y recorre hacia distal. ¿Qué es lo que hace a nivel del muslo? Va a dar inervación motora a todos los músculos caudales, semimembranoso, semitendinoso, gracilis, todos los músculos que están muy caudal dentro de esta zona. Y viaja hacia distal, y cuando llega a nivel de la región poplitea, se divide en un nervio tibial y en un nervio fibular común. El nervio tibial se profundiza por detrás de los gastrocnemios, dando inervación a los músculos más caudales de la región tibial, y el nervio fibular común se dirige a los músculos un poco más craneales, pero seguimos dentro de la región tibial. ¿Ya? Como veremos, el nervio isquiático da una gran inervación al miembro pélvico, por eso un daño en él, o una fractura de cadera, etcétera, una fractura de ilion, que por donde justo va pasando sobre la incisura isquiática mayor, puede generar un daño a nivel del nervio isquiático y va a hacer un daño bastante grosero porque da inervación a gran parte del miembro. Esta es una visión simplemente para ver la división del nervio tibial y el nervio fibular común, que se encargan de estos nervios de la región tibial. Pasamos ahora a los nervios craneanos. Los nervios craneanos se conforman por un número de 12 pares, porque se originan uno a cada lado, ¿ya? 12 pares, entonces, cada uno, a pesar de que lo podemos llamar por el número, pero también debemos conocer el nombre de cada uno de ellos porque tiene una función bien particular. Los nervios craneanos, ya dijimos, se originan, ¿cierto?, del encéfalo. En orden, vamos viendo el par craneano número 1, son los nervios olfatorios, el 2, el nervio óptico, 3, oculomotor, 4, nervio troclear. A veces los nombres también nos van indicando un poco para dónde van o qué es lo que hacen. Otros no nos ayudan mucho. El 5, el nervio trigémino, 6, nervio abducens, 7, facial, 8, nervio vestíbulo coclear, 9, glosofaringio, 10, vago, 11, espinal accesorio, y 12, el nervio hipogloso. ¿Ya? Todos se van originando de distintas partes del tronco encefálico. Para comprender un poco qué nervios y qué es lo que va al sistema visual, analizamos un poco cómo se conforma este bulbo ocular, que uno básicamente le dice ojo, pero el nombre, de acuerdo a su estructura, es bulbo ocular. Y el bulbo ocular se va conformando por capas, y lo más superficial que presenta el bulbo ocular corresponde a la córnea, que está por craneal, que es un poquito más dura, más rígida, es transparente, y hacia caudal la esclerótica, que corresponde a lo que uno observa como lo blanco del ojo. Esa es la esclerótica. Hacia el interior encontramos el iris,
y el iris es lo que corresponde a lo que le da el color al ojo, ¿ya? Cuando uno ve que hay una coloración, ¿cierto? Al interior, eso es el iris, y el iris deja un espacio entre medio, al medio de él, que corresponde a la pupila. La pupila es el espacio que va a estar al medio del iris. Y el resto hacia caudal, por dentro, en la parte más interna, vamos a encontrar la retina. La retina, que es la que está conformada por las distintas neuronas que van a transmitir la información visual. Hay una zona en esta retina que es el disco óptico, en donde no existen neuronas ni receptores, porque allí, en esa zona, se conforma el nervio óptico. El nervio óptico se va a conformar por todas las neuronas que forman la retina, y cada una de esas neuronas, sus axones, van a conformar el nervio óptico. Entonces, donde se conforma ese nervio óptico, no existen receptores, ya que estaríamos conformando a través de los axones este nervio óptico. Detrás del iris encontramos una zona como una lenteja de esa forma, pero un poco más grande, que es más bien dura y transparente, que es el lente o cristalino. ¿Ya? Inmediatamente detrás del iris. Y la posición de esta estructura va generando unos espacios. Entonces encontramos que entre la córnea, que era lo más externo acá, la córnea, y el iris, que es lo negrito que vemos acá, que se ve así solo cortado porque estamos en un corte sagital, hay un espacio que se llama la cámara anterior. Ahora, entre el iris y el lente o cristalino, un pequeño espacio llamado cámara posterior. Y estas dos cámaras presentan líquido, ¿ya? Que se llama el humor acuoso. Humor, igual que como uno escribe humor de risa, humor acuoso. Ese humor acuoso se produce en la cámara posterior, pero a través de la pupila, como es un espacio, pasa hacia la cámara anterior y va fluyendo entre las dos cámaras, ¿ya? La cámara anterior y la cámara posterior. Y del lente hacia caudal encontramos la cámara vítrea, que en su interior presenta el humor vítreo, que es un poquito más viscoso y también es transparente. ¿Ya? Nos vamos a centrar en esta zona, ¿ya? Del bulbo ocular, donde está la córnea, el iris y el lente. Acá es una visión más amplia, en donde vemos acá la córnea. Esto representa el iris, y detrás parte del lente. El iris tenemos que pensar que está compuesto por músculos. Dos músculos principales: un músculo dilatador pupilar y un músculo constrictor pupilar. Y detrás del iris existen unas zonas que sujetan al lente, lo afirman. Piensen que era esta estructura como redondita que estaba allí, entonces no está en el aire, sino que va sujeto por una estructura que es como una rueda alrededor, que se llama el cuerpo ciliar, que sujeta al lente.
Y ese cuerpo ciliar presenta músculos ciliares y fibras ciliares. ¿Qué es lo que es importante de esto? Esta musculatura y estas fibras lo que hacen es, de acuerdo a la tensión que puedan hacer el músculo y las fibras, al poner más tenso o al poner más relajado, logran que este lente se haga más cóncavo o más convexo, de acuerdo a esta tensión que le va a generar este cuerpo ciliar. Y eso es lo que logra la visión lejana o cercana, ¿ya? Eso es lo que genera estos músculos ciliares y fibras ciliares. Generar en el lente una forma en particular de acuerdo a cómo haya que observar más lejos o más cerca. Este tipo de visión es totalmente involuntario. Nosotros no decidimos ver más cerca o ver más lejos. Simplemente nosotros enfocamos y el ojo solo enfoca. Y eso es gracias a esta actividad del cuerpo ciliar con el lente. ¿Ya? Ahora, mencionamos que el iris en el centro dejaba un espacio que era la pupila. Entonces, como el iris, les dije, está conformado principalmente por dos músculos, el esfínter pupilar y el constrictor pupilar. Entonces, de acuerdo a la acción de cada uno de esos músculos, esa pupila va a ser más pequeña o va a ser más amplia. La pupila, el espacio, ¿sí? Esto es muy relevante que nosotros lo analizamos en nuestros pacientes siempre, sobre todo cuando hayan alguna afección nerviosa o un atropello o un accidente o pérdida de conciencia, siempre hay que analizar la acción de la pupila. Entonces, el esfínter pupilar es el que al contraerse genera una pupila más pequeña, porque el músculo es más bien así circular. Entonces, al contraerse, estas fibras que son así circulares se van cerrando, 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 hasta generar una pupila más pequeña, ¿ya? Esfínter pupilar. Y el dilatador pupilar hace lo contrario. ¿Por qué? Porque el músculo ya no es circular, sino que es como los rayos de una bicicleta, de las ruedas de una bicicleta. Entonces, al tensarse, este músculo dilatador pupilar lo que hace es ampliar este espacio y dilatamos o ampliamos la pupila. ¿Ya? ¿Qué es lo que es relevante acá? El esfínter pupilar es un músculo que está activado por la vía autónoma parasimpática. Y el dilatador pupilar está comandado por actividad simpática. La dilatación de la pupila se conoce como midriasis y el achicamiento de la pupila se conoce como miosis. ¿Ya? Miosis, entonces, se provoca por la acción del esfínter pupilar, que es comandado por el sistema parasimpático. Y la midriasis es a través del dilatador pupilar y está comandado por el sistema simpático. Esta actividad de la pupila se va a generar de acuerdo a la recepción de luz. Cuando hay mucha luz, ¿qué creen ustedes? Se va a achicar esa pupila. ¿Para qué? Para que no entre tanto, porque si no uno molesta, no ve bien, ¿cierto? Mucha luz, se cierra la pupila para impedir toda esa gran cantidad de luz. Y la midriasis se va a generar cuando haya poca luz, entonces ampliamos la pupila para que esa poca luz ingrese. ¿Ya? Existen unas estructuras anexas al bulbo ocular, como lo son los párpados. Tenemos un párpado superior, un párpado inferior
Y además, los perros tienen un tercer párpado que corresponde a una estructura llamada la membrana nictitante, que se encuentra por medial y básicamente se cierra desde medial un poco hacia lateral. ¿Ya? Y sobre todo esto que hemos hablado, por los párpados por dentro, por encima de la córnea, que era la estructura más superficial, y rodeando todo lo que nosotros vemos acá, se encuentra la conjuntiva. ¿Ya? La conjuntiva es una serosa muy delgadita, transparente también, que va a estar cubriendo todas las estructuras expuestas hacia el exterior. La córnea, los párpados por su parte interna, ¿ya? Tanto el superior como el inferior. De ahí que siempre cuando uno tiene una irritación a nivel del ojo, la nomenclatura de eso es conjuntivitis, ¿sí? Porque esa membrana está un poco sufriendo un tipo de inflamación. Es la primera que se expone al exterior. Existen muchos músculos estriados que van a estar movilizando el bulbo ocular para las distintas lugares que tengamos que mover este bulbo ocular. ¿Ya? Hay unos rectos, recto dorsal, ventral, lateral, medial, y unos oblicuos. Además de un elevador del párpado superior, que no necesariamente va a llegar directamente al bulbo ocular, sino que va a llegar al párpado, porque el párpado es aparte, ¿cierto?, del bulbo ocular como tal. Entonces, toda esta musculatura que va a estar inserta en los huesos de la zona donde va a estar ubicada el bulbo ocular, ¿ya? Y, perdón. Y dorso lateral al bulbo ocular encontramos una glándula pequeñita, pero que corresponde a la glándula lagrimal. Dorso lateral al bulbo ocular. ¿Ya? El nervio óptico, segundo par craniano, ya vimos cómo se originaba, ¿cierto? Recorre desde el bulbo ocular y tiene que ingresar a la cavidad craneana para llegar al sistema nervioso central y entregar la información. Y va a ingresar por el agujero óptico hasta llegar principalmente al diencéfalo, pero la particularidad de esto es que la información de cada nervio óptico, derecho e izquierdo, se entrecruza. Toda la información que viene desde un nervio óptico, el 75% cruza y llega al lado contrario del encéfalo. Y el 25% de la información de ese ojo llega al encéfalo del mismo lado del ojo que viene. Y lo mismo sucede desde el otro lado. Cuando ocurre ese entrecruzamiento, eso es lo que se llama el quiasma óptico, ¿ya? Cuando existe este entrecruzamiento. Ahora, el nervio 3, 4 y 6 son nervios que se encargan de inervar los músculos relacionados con el bulbo ocular, los que mueven el bulbo ocular, ¿ya? El nervio oculomotor, el troclear y el abducens. Y por eso presentan fibras motoras. Cuando veamos esto, eferente somático, esa sigla significa que son eferencias, porque sale la información, ¿cierto?, hacia un músculo. Pero aquí el nervio oculomotor, además de llevar fibras a ciertos músculos para que se mueva el ojo, tiene fibras nerviosas que van a generar la actividad que hablamos recién de la miosis y de la acomodación del lente,
que dijimos que era una actividad involuntaria. Y a eso se le llama nervio óculo, o sea, núcleo oculomotor accesorio, o Edinger y Westphal, que así se llama como el núcleo de donde sale la información para que vaya al esfínter pupilar, generar miosis y a la vez a la acomodación del lente, es decir, a los músculos ciliares. Esa actividad la generan fibras que son parte del oculomotor, que es el tercer par craneano. Y el resto son solo para músculos, el 4 y el 6. Pasamos al trigémino, pero se me va a cortar, pero me voy a volver a conectar de inmediato. Ya, pues nos quedan unas pocas diapositivas de esto último. Esta clase es bastante larga. Así que como les digo, se me va a cortar, pero me reintegro de inmediato. No demos ese tiempito para no atrasarnos.